Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablar de un tema de tendencia que es el dolor y la nocicepción. Todos sabemos que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el modelo principal que se ha llevado a cabo en la atención sanitaria es un modelo biomédico. Un modelo en el que intuitivamente, y creo que incluso a nivel social es la tendencia general, se cree que el daño está totalmente correlacionado de una manera muy fuerte y muy directa con el dolor. O incluso que esa correlación es causal, es decir, que cuanto más daño presente un tejido, más dolor vamos a tener y cuanto menos daño presente un tejido, menos dolor vamos a tener. Hay experiencias, y todos lo sabemos, donde se demuestra lo contrario, por ejemplo, eventos donde nos da un chute brutal de neurotransmisores y no tenemos dolor, a pesar de que la herida es muy grave, o lo contrario incluso, pero aún así la tendencia general, si tú analizas la sociedad o incluso muchos de los sanitarios, es a pensar, y en mi opinión de forma correcta, que normalmente cuando hay más daño suele haber más dolor y cuando hay menos daño suele haber menos dolor. Pero como digo, que esto sea una tendencia general no quiere decir que sea la realidad y por ese motivo, debido a factores y estudios empíricos e hipótesis que se han ido planteando a lo largo del tiempo, surge un modelo un poco más amplio, que es el modelo biopsicosocial, donde se empieza a hablar de que el dolor no solo depende del daño que se está produciendo en el tejido, sino que depende de muchos otros factores relacionados con el sistema nervioso y con los procesos que están ocurriendo en nuestro organismo. Y con este surge un aforismo muy manido en los últimos años, que es el de la nocicepción no es necesaria ni suficiente para el dolor. Y esta es la frase que últimamente se ha vuelto polémica. No polémica en un sentido peyorativo, sino simplemente que la gente ha comenzado a opinar sobre el tema. Y por eso voy a hacer este vídeo, para dar una opinión, pero no para dar una opinión sobre si realmente esa frase es correcta o no, sino para que nos demos cuenta de que la filosofía está completamente imbuida en la práctica científica. Y si no tenemos en cuenta el marco filosófico que está sustentando esa práctica científica, podemos estar cometiendo errores. Yo lo que voy a hacer en este vídeo es hablar de diferentes puntos de vista filosóficos acerca de la conciencia para que veamos que según el punto filosófico desde el que lo mencionemos o que adoptemos, va a cambiar la posibilidad de que la nocicepción sea necesaria o no. Todo esto viene especialmente por el artículo últimamente bastante mencionado del grupo de investigación de Asaf Weizmann, John Kintner y alguno más, en el que mencionan en un artículo llamado A Due to an Aphorism, Why Nociception is not necessary for pain, is necessary for pain, he dicho todo lo contrario, donde abogan efectivamente que la nocicepción es necesaria, es un componente necesario para que haya dolor. Sin nocicepción es imposible que haya dolor. Personalmente esos autores me gustan bastante, a pesar de que creo que son bastante vehementes con sus críticas, pero creo que generalmente suelen ser críticas constructivas, a pesar de con mucha vehemencia, y que pueden aportar grandes cambios al sector. No porque tengan ellos la razón, sino porque son ese tipo de personas escépticas que pueden ayudar a mejorar y a cambiar el paradigma, que no siguen la marea. De hecho, se puede ver en artículos que he leído de ellos que me parecen muy buenos, como el de la reificación del dolor, donde hablan de cómo el dolor o las experiencias subjetivas no tienen poder causal, y estoy completamente de acuerdo, al menos hasta ahora. También incluso he llegado a ver, aunque creo que en ese, por ejemplo, no aparece Asaf Weizmann, que es, creo, el principal exponente en redes sociales hablando sobre estos temas. Y sí que está John Kintner, si no me equivoco, acerca de la entelequia, que serían los puntos gatillo, que yo adopto a día de hoy. Es decir, pienso que los puntos gatillo pueden servirnos incluso como un constructo a nivel médico, pero en ningún caso tienen a día de hoy un marcador biológico que demuestre su existencia.
Pero bueno, ese es otro tema y como digo, vamos a hablar si de verdad la nocicepción es necesaria o no para la experiencia dolorosa. Para ello, lo primero que deberíamos de hacer es definir qué es la nocicepción. Y si adoptamos la definición de la IASP, a mí concretamente me parece una definición muy genérica, incluso casi trivial. Y lo que nos viene a decir es que la nocicepción es el proceso de codificación y procesamiento de estímulos nociceptivos. No es trivial porque diferencia con otros estímulos, es decir, con estímulos que no son nocivos justamente, como podría ser cualquier estímulo visual, sensorial, motor. Bueno, motor habría dudas, pero bueno, el caso es que diferencia de otros estímulos, por tanto no es trivial, pero sí veo que prácticamente es trivial dentro del mundo de los estímulos nocivos, es decir, no realiza una diferenciación entre estímulos nocivos. Y creo que por ahí puede venir la confusión de si es necesaria o no la nocicepción. El tema es que es una definición tan general que adoptando el marco científico que siempre se adopta de forma implícita, a pesar de que mucha gente no lo reconozca o no lo esté teniendo en cuenta, la nocicepción parecería ser necesaria para que exista el dolor, puesto que obviamente ese dolor tiene que estar sustentado biológicamente con algún proceso neurofisiológico, y si ese proceso neurofisiológico es tan amplio como el que se menciona en esa definición, pues necesariamente la nocicepción es necesaria para que haya dolor. Pero como he dicho, vamos a irnos a las bases filosóficas que podrían cambiar esto. Yo soy partidario y últimamente leyendo sobre filosofía me doy cuenta de que la filosofía debe retroalimentar a la ciencia, al igual que la ciencia debe informar a la filosofía. Que no tiene sentido filosofar, bueno, puede tener sentido creativo o sentido como entretenimiento, incluso artístico, hablar y hacerse pajas mentales, filosóficas, pero creo que la verdadera filosofía, no la verdadera, sino la que de verdad produce un avance en el conocimiento, es aquella que está informada por los avances científicos y que genera una sinergia con la propia ciencia para aumentar los niveles de conocimiento, actuando la filosofía como esa rama que trataría los temas más generales, que no son tan específicos y que por tanto no puede tratar la ciencia. Y aquí voy con el tema de la conciencia, un tema que me parece interesantísimo y sobre el que he leído últimamente. Para nada soy un experto, pero creo que puede ser interesante lo que comente en este vídeo. Mira, no voy a hablar de cómo surge la conciencia. Ahí sí que hay teorías de índole filosófico-científico, vamos a llamarlo así, como la teoría de la información integrada o del trabajo global, no recuerdo el nombre exacto. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de la propia ontología de la conciencia. Es decir, si la ontología es esa rama de la filosofía que estudia los existentes, de la existencia de la conciencia o de qué es la conciencia, ¿no? Y ahí tenemos varias teorías. Y veremos que según la teoría que adoptemos, sea implícita o explícitamente, va a ser la respuesta a si la nocicepción es necesaria o no diferente. Generalmente, de forma intuitiva, creo que la mayoría de nosotros tomamos una forma de dualismo. Es decir, consideramos que hay una parte física en nuestro organismo, neurofisiológica, una serie de procesos que están ocurriendo, pero por otro lado que hay una parte que es una experiencia subjetiva, no física. Y no quiero decir inmaterial, pero también muchas veces por cómo se ejemplifica en el día a día, sí que sería inmaterial. Pero bueno, vamos a considerar una forma de dualismo. Y si consideramos una forma de dualismo, que de hecho implícitamente creo que se considera cuando se habla del problema duro de la conciencia, cuando alguien dice, no, es que no se ha resuelto el problema duro de la conciencia y hasta que no se resuelva el problema duro de la conciencia no podremos resolver el dolor. Yo no estoy de acuerdo porque creo que justamente ese problema duro de David Chalmers implica ya necesariamente en las premisas que tiene que haber una forma de dualismo. Ya implica el dualismo psicofísico, porque ya te está realizando una diferenciación entre lo que ocurre a nivel físico y algo que ocurre supuestamente de forma no física. Entonces, esa respuesta ya seguramente tiene considerado, tiene considerado ya necesariamente una forma de dualismo. Por lo tanto, es un problema que creo que tiene cierta trampa. Y cuando se habla de este problema, pues justamente
indirectamente y sin querer, a veces estás considerando que existe una forma de dualismo. Y el dualismo tiene problemas, como es la interacción que se da entre esa parte física y no física, que es justamente la resolución del problema duro de la conciencia y que yo personalmente creo que como es errónea nunca será resuelto, pero no porque sea imposible y no tengamos los medios, sino porque realmente creo que es errónea. Pero bueno, no quiero entrar en mi opinión tampoco. Entonces, cuando tenemos esa forma de dualismo, por supuesto es posible que haya dolor sin nocicepción, porque hay una parte no física, no dependiente de esos procesos neurofisiológicos, que podríamos decir, a lo mejor en muy pocos casos, de forma muy improbable, pero que podría dar dolor. Luego, si ya entramos en formas de monismo, es decir, ya no existen dos sustancias separadas, ya toda esa parte de conciencia es una sola, tenemos diferentes vertientes. Por un lado, y voy a empezar por esta, porque a pesar de que me parece muy interesante, creo que da más problemas que soluciones y creo que casi nadie la adopta en realidad. Es una forma de idealismo, es decir, considerar que realmente lo único que existe es nuestra conciencia, nuestra percepción. Diría que es un poco seguir el pensamiento de George Berkeley, que, como digo, me parece, genuinamente me parece muy curioso y creo que tiene parte de razón al decir que lo único que existe es nuestra percepción, pero justamente ese es el problema, el considerar que no existe nada, ¿no? O sea, dilapidar de manera brutal el realismo, es decir, nosotros de esa manera no podríamos considerar que hay nada real fuera de nosotros, incluso podríamos creer que estamos en una simulación. Y obviamente en este caso, otra vez, sería posible, por supuesto, tener dolor sin nocicepción, pero como digo, es una teoría de la conciencia que tiene bastantes problemas. Pasando a otra teoría que en mi opinión es algo mejor, pero que sigue teniendo muchos problemas y que creo que fue principalmente alabada o incluso creada por uno de mis filósofos favoritos, que es Bertrand Russell. Este decía que abogaba por una forma de monismo neutral, es decir, solo existe una cosa, solo existe una sustancia, que es esa sustancia neutral, pero que se experimenta luego de dos maneras, de la forma física y de la forma mental. Está bien, pero creo que tiene el problema justamente de definir esa cosa o de definir por qué luego se experimenta de dos maneras distintas. Creo, sinceramente, que por el principio de parsimonia, por navaja de Occam, es añadir un elemento extra que no necesita ser añadido. Y en este caso, también podría ser posible el dolor sin nocicepción, porque se expresa esa sustancia neutral de dos maneras distintas, o al menos como lo entiendo yo, igual estoy equivocado. Por último, tendríamos el panpsiquismo, que es una teoría que también, incluso me atrevería a decir que si me preguntáis hace un año y medio, os hubiera dicho que era mi teoría favorita y por la que incluso de alguna forma abogaba. Pero a día de hoy no abogo por ella. También, al igual que hacía con Bertrand Russell y el monismo neutral, por un tema de parsimonia, por no añadir dificultades y complejidades a algo que podría ser más simple. El panpsiquismo nos habla de que todo tiene un pequeño grado de conciencia, solo que cuando aumentan los niveles de complejidad y de integración de la información, pues surgen conciencias de un mayor nivel, como por ejemplo podría ser la animal o en mayor instancia todavía la humana, pero que incluso un electrón tendría conciencia. Esto que parece muy loco resuelve en parte el problema de la conciencia, de cómo surge la conciencia, porque al no poder resolverlo, una manera de hacerlo es decir, oye, mira, todo tiene conciencia, lo que pasa es que, por ejemplo, un electrón tendría un grado mínimo de conciencia que sería una especie de protoconciencia o preconciencia, pero que existe y que, por tanto, elimina el problema de saber cómo surge esa conciencia. Pero a pesar de que elimina ese problema, creo que te da muchísimos otros, sobre todo en relación a cuando empiezan a aparecer conciencias de mayor grado, dónde está ese límite a partir del cual aparece esa conciencia animal o esa conciencia humana. Y, como digo, añade más complejidad de la necesaria. Y por último, ya entrando y me estaré dejando muchas teorías de la ontología de la conciencia, voy a abogar voy a decir la que yo abogo, ¿vale? Que es la teoría de la identidad.
Al principio puede sonar contraintuitiva, pero yo personalmente ya la tengo como muy impregnada en mi mente y la veo muy clara, que esto es uno de los problemas y uno de los sesgos que puede ir apareciendo en cualquiera de nosotros, y por eso me gustaría que me dejarais vuestra opinión. La teoría de la identidad, por lo que aboga, es que realmente los procesos mentales son equivalentes a los procesos neurales. Y cuando digo neurales o cerebrales, es una forma de simplificar por no estar continuamente mencionando lo mismo, pero se refiere a los procesos que están ocurriendo en nuestro organismo, ya sea de índole neural, endocrino, sensorial, motor, ambiental, es decir, todos esos procesos que están ocurriendo en nuestro organismo son iguales, son equivalentes al proceso mental. Por poner un ejemplo y que se entienda, el H2O, es decir, la unión de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno formando una molécula, no explica, es igual al agua. Y si os fijáis, toda esa parte del H2O y la unión de átomos y moléculas sería estudiada por la física, pero muchas de las propiedades del agua son estudiadas por la química. Hay diferentes niveles y grados de conocimiento y diferentes ciencias que las estudian, porque hay emergencia de propiedades. El H2O, a partir simplemente de los átomos y la propia molécula, no podemos hablar de la viscosidad o de aspectos más globales del agua, que sí que serían estudiados por la química y no por la física. Y como este tipo de emergencias fuertes, no reductibles directamente a sus partes más individuales y más pequeñas, tenemos un montón en la naturaleza, ahondando desde la física y superponiendo esos niveles emergentes a la química, luego a la biología, luego podríamos hablar de la psicología, sociología, y en definitiva vemos que hay diferentes niveles y una jerarquización en los conocimientos. Para mí, lo que ocurre a nivel psicológico no es directamente reducible a lo que está ocurriendo a nivel atómico y estudiable desde la física, sino que hay propiedades emergentes que se tienen que estudiar desde una ciencia más especializada en esas propiedades, que es la psicología. Pues exactamente lo mismo en este caso. Lo que ocurre es que esos procesos neurales directamente son equivalentes a procesos mentales. Entonces, siempre que se dan, bueno, siempre no, porque hay procesos neurales, cerebrales, y como he dicho todo lo demás, que no producen contenido mental, pero muchos otros sí, y son equivalentes, es decir, hay ciertos procesos cerebrales mentales y ciertos procesos cerebrales no mentales. En ese caso, simplemente la parte mental sería una forma de emergencia fuerte, no explicable o no reducible únicamente a la física. Y en ese caso, que es la forma por la que yo abogo porque me parece la más clara, la más coherente internamente y también externamente con las ciencias del momento, y es que nosotros lo vemos en el día a día con cualquier experimento. Si tú tomas drogas, de repente cambia tu contenido mental. Si tú te das un golpe y tienes un traumatismo craneoencefálico, cambia tu contenido mental. Si te da una crisis epiléptica, cambia tu contenido mental. Como veis, el proceso neural es equivalente, no es que esté correlacionado, es equivalente al proceso, o parece equivalente al proceso mental. ¿Alguno dirá que es correlación? Para mí realmente hay correlación, pero porque es equivalente. Y obviamente esto es muy difícil de estudiar, porque en procesos neurales pues ya sabemos de la complejidad que presentan. Pero creo que sobre todo esta teoría es muy importante, muy útil por el tema de que es clara, como he dicho, es coherente interna y externamente, y además presenta mucha fecundidad para alcanzar el conocimiento. Es decir, desde esta teoría se puede avanzar muchísimo más que de las otras teorías anteriores que he mencionado, en el conocimiento de la conciencia y en concreto del dolor. Y desde esta teoría, si consideramos la definición que he considerado y que he hablado antes de nocicepción, por supuesto, sí es necesaria la nocicepción. Es decir, sí es necesario cualquier tipo de proceso de codificación y procesamiento de estímulos nocivos para que haya dolor. Porque si no, el dolor estaría sustentado en la nada. Y estaríamos entonces hablando de teorías dualistas sobre la conciencia, o teorías de otra índole. Entonces, indirectamente, cuando hablamos de que la nocicepción implica o es necesaria para el dolor, es porque estamos abogando, al menos tácitamente,
de una teoría de la identidad, que es por la que yo abogo y la que creo que generaría menos problemas para el estudio, para el estudio del dolor. Esto es lo que quería comentar, simplemente dejad vuestra opinión en comentarios y espero que os guste y seguiremos con más vídeos.